Muy buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 en Santiago. Buenas tardes. ¿Quiénes? Los poderosos Juan TH, Rudy González, Georgie Rodríguez, con ustedes hasta las 7 de la noche. Buenas tardes, don Georgie. Buenas tardes, amigos. Qué bueno que nos acompañan en esta hora. Hoy es casi cerrando la semana y estamos casi en Navidad. Así que no se preocupen, las cosas se pasan por debajo de la alfombra. Hay que cogerlo suave. Estamos en pandemia, estamos en una situación de rebrote de la pandemia. Hay un trabajo muy extenso en el periódico, está publicado en el periódico Diario Libre, en su edición en la web hoy, seguro va a salir mañana en el impreso, que dice: la segunda ola del COVID pone al mundo en alerta. El mundo entero ha sufrido bajo el efecto del coronavirus durante el 2020, pero el fin de año no ha marcado el final de la pandemia, que en los últimos días ha dado muestras de fortaleza y en varios países importantes del mundo se resiste a desaparecer ante la implementación de las nuevas vacunas. O sea, la vacuna es la esperanza que tiene la humanidad para enfrentar esta peste que ha mermado todos los pueblos del mundo, sin excepción. Las grandes potencias han doblado las rodillas ante los efectos del coronavirus. Asia comenzó, siguió toda la parte de la Europa Central, la gran Europa Central, pujante Europa Central, y después llegó a América y los Estados Unidos, el gran poder económico, el gran poder del mundo, también dobló sus rodillas frente a los efectos de la pandemia. Canadá, aquí en el continente, el gigante Brasil, México, Argentina y después todos los países más pequeños. Hemos sufrido los embates del coronavirus. Una cantidad de muertos impresionantes, señores, impresionantes. Y sin el tener en las manos una fecha, un deadline definitivo de que esto va a terminar. Yo he tenido, Rudy, y me he hecho esa pregunta una y mil veces. ¿Cómo es posible que con todo el poder y los avances tecnológicos y científicos de la República Popular China no pudo contener ese virus en la provincia de Guangzhou o algo así que se llama? Del Wuhan? Sí, Wuhan, sí. ¿Por qué no pudo detenerlo ahí? Porque lo detuvieron y evitaron que se fuera a Beijing, a Shanghái, y aunque después más adelante apareció, pero tenía la capacidad China para poder cercar y controlar. ¿Cómo se expande ese virus así, sin ningún tipo de control? Sí, bueno, eso yo me lo he preguntado. Yo no sé, yo no encuentro respuesta. Ellos en su momento cercaron militarmente, incluso manos militares, porque era así que había que hacerlo. Y en China hay esa posibilidad de hacer acciones de esa naturaleza sin tener que darle explicaciones a nadie. Y en un caso de emergencia yo creo que no hay que darle explicaciones a nadie, pero un régimen que tiene el control de su país pudo hacerlo, pero cuando ya China vino a hacerlo, ya el virus había traspasado las fronteras de China y entonces ya estaba entrando en la parte de Europa, y ahí en Europa se expandió mucho por dos razones. Primero, Europa ya no tiene fronteras por lo de los países de la comunidad. No hay fronteras, y como no hay fronteras, lo que ocurre allá abajo, en Italia, se refleja en Londres, en Inglaterra, o más arriba, o hasta en Ucrania, por caso del caramba. Lo que pasa, yo creo que cuando se vinieron a dar cuenta de la realidad del virus, porque es un virus no conocido,
¿Tú me entiendes? Ya había salido de las fronteras chinas, porque ellos después pudieron controlarlo y controlaron para su entorno el virus, la expansión del virus. Si ese virus se suelta a lo loco en una población de 1.500 millones de habitantes, los muertos fueran muchos y los contagiados fueran millones y millones, pero en los primeros 30 días. Ellos pudieron controlarlo, pero es lógico que ya había traspasado su frontera. Eso que tú dices es verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo no se pudo? Pero ya lo que ha pasado ya es... Muchos especialistas y investigadores y científicos apostaban a que ese virus no iba a salir no iba a traspasar las fronteras chinas. Sin embargo, miren por dónde anda ese virus. Por dónde va la cosa, y lo que leía hace un momentito, la nueva oleada es todavía mucho más peligrosa. Sin embargo, buenas tardes a todos. Sin embargo, hay quienes dicen que el virus no es chino. De hecho, los científicos españoles hablan de que ese virus existía 2 años antes de que se conociera, y en los propios Estados Unidos. Es algo parecido a lo de la fiebre española. La mutación entonces sería la fiebre española, que no es española, porque no nació en España. No, en Estados Unidos. Sí, no en Estados Unidos. Fueron los soldados norteamericanos que lo llevaron al sur de España. Lo cierto es que los chinos pudieron, no importa, controlarlo. Como dice Rudy, ellos tienen un sistema que le permite eso. No solamente porque es un régimen de fuerza, no por eso, sino porque es un país organizado, un estado organizado. Además es un sistema, y le funciona como sistema. Yo estuve viendo un reportaje en televisión española, precisamente, de un inglés que vive en China hace muchos años. Y él hizo un reportaje para la televisión inglesa muy interesante de cómo funcionaban las cosas. Todo el mundo no podía salir a la calle. Usted en su edificio, en su comarca, había gente que tenía permiso para salir. Y ese permiso decía por qué tiempo usted podía salir. Y no se lo podía traspasar a nadie. Tenía un control muy riguroso por cuadras, como tenían los cubanos en una ocasión. Lo sé, el comando de la revolución. Y eso permitió esto. Sin embargo, en estos países democráticos, entre comillas, en donde la gente hace lo que le da la gana y sale cuando quiere y no respeta nada, y ni siquiera su propia vida, ni la de los demás, pues entonces eso es lo que ocurre. Porque aquí en nuestro país pasa eso. Tú dices, prohibida la bebida alcohólica desde las 6 de la tarde. La gente hace así, se apetrecha a las 4 de la tarde y compra todo el romo del mundo y comienza a beber. O en los colmados deja una ventanilla abierta. Por el patio. Yo tengo un despacho, se hizo famoso ese despacho, con un colmado. Nos juntábamos un grupo. La última vez ya dejamos de ir, pero la última vez la policía llegó y habíamos 7 tigres ahí, hablando, como cerrado, totalmente cerrado. Pero cuando tú quieres una cerveza, pasamos una fría. Porque la gente vivía ahí ahora en los colmados. Oye, este es el único país donde hay drive-thru para que le venden al conductor y dice, cárgamelo bien el trago, y sale el tipo del drive-thru con el trago manejando con el trago en la mano. Por Dios. Así es. Terminó la semana, terminó el año, 14 días le quedan al 2020. Qué bueno. Qué bueno. Lo interesante sería, qué bueno si tú me dijeras a mí que en enero esto pasó. Sí, eso iba a decirte. Aunque lo que nos espera por delante es algo muy parecido. Aunque todo parece indicar que la mutación que ha experimentado el virus pues le ha llevado a ser un virus menos letal que lo que estábamos viendo en los meses anteriores. Fíjense que el grado de mortalidad, ha disminuido considerablemente. Pero también, Jorge, porque la experiencia que ha tenido la gente, los científicos principalmente, que han ido logrando medicamentos para atenuar el efecto del virus. Y además de eso se han establecido rangos de mayor virulencia del virus
porque hay personas con una morbilidad que le provoca otra serie de problemas, o sea que agrava sus problemas que tienen y entonces el virus es más agresivo con esas personas. Y también ya tú ves que hay muchísimos medicamentos. En principio no se sabía qué tú podías tomar o qué no podías tomar y había una indecisión. Toma acetaminofén nada más. No, que hay tal cosa. Bueno, el presidente de los Estados Unidos llegó a decir que se inyectaran cloro y que se inyectaran qué cosa. Un disparate de marca mayor. O sea, te quiero decir, hasta esos absurdos vivos. Y yo creo que poco a poco se han ido encontrando medicamentos que ayudan a enfrentar la enfermedad. Quizás no a superarla del todo, quizás sus efectos pueden ser más agudos en una y otra persona, en unas y otras edades, en unas y otras etnias, incluso se habla del clima por otro lado, pero ciertamente eso que tú dices es verdad. Fíjate que el índice de mortalidad... Aquí dice, ahí se me manda Roosevelt, dobles récords diarios en Estados Unidos. Registraron 3.784 muertes y más de 250.000 nuevos casos. Señor, el frío. Atención, Lo que estábamos hablando del frío, de que pues, evidentemente ese es uno de los factores. Y lo que te estoy diciendo, que la apertura también en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, y en otras ciudades provocó que la gente le perdiera el miedo, entrar a los restaurantes, la aglomeración, y entonces ahí viene el contagio mucho más fácil. Hay muchas personas que son asintomáticos, que no tienen efecto, o que simplemente tienen una gripe, o parecido a una gripe y eso, y sobrepasan el tema. Hay otros que los tumba y hasta los mata. Sin embargo, mira lo que son las cosas de la vida. Señores, una doctora neumóloga. Me escribe aquí José Jaque. Juan, en China, y esto sí lo vi yo por televisión, una persona tiene una aplicación en su celular que puede saber cuántas personas tienen el virus en su edificio. Igual en los restaurantes. Usted está en un restaurante, pone su celular ahí y le dice... Nosotros que vamos los sábados, tú pones el celular y te dicen, fulano, vámonos de aquí. Le dice entonces, no te dejan entrar al restaurante si tú no pasas el celular, que va a decir si tú estás libre o no de COVID, ¿no? Si tienes COVID, inmediatamente llegan las autoridades y te aíslan. La tecnología. Claro. Yo decía que mira lo que son los contrasentidos de la vida, señores. Una doctora, la doctora Carolina de la Cruz, neumóloga, una señora una profesional que ha dedicado todos estos meses precisamente a luchar en favor de personas que han sido afectados con el virus, que han tenido problemas porque son problemas principalmente de respiración, los efectos inmediatos del coronavirus. Y esta señora, negada en eso, en su casa, tenía incluso visitas, estaba nada más y nada menos que el doctor Marte, Jorge Marte, que es el director médico de Sedimat, y había otra médico. Y estaban montando un arbolito. El arbolito se incendió. Y eso, como todo lo del arbolito, prácticamente todo, incluyendo las ramitas artificiales, es plástico, provoca una humareda. Y a ella la tomó en el segundo nivel, donde estaba montando el arbolito, y eso lo llenó de humo. Ella no pudo rápidamente salir y está en un estado de gravedad. Bueno, ayer se dijo que había fallecido. Los médicos dijeron hoy no, que estaba en un estado de gravedad. Y principalmente por absorción de humo. Entonces, ella, que es neumóloga, está sufriendo los embates de problemas pulmonares y de asfixia y de todo esto que le provocó ese denso humo. Y tiene quemaduras también. No, a eso iba. Pero estoy hablando de la parte que ella que es neumóloga y que ha luchado tanto por eso. Amén de que los médicos dicen que tiene quemadura en el 100% de su cuerpo. Decía un médico, estaba viendo en la televisión hace un rato, en uno de los noticiarios, que decía que no hay un punto de su cuerpo que no tenga quemadura. Una cosa terrible, no tiene, bueno, he escuchado explicaciones. Me llama el doctor de dice que lo más probable es que la señora muera.
que ella se electrocutó y sufrió quemaduras en todo el En cuerpo. todo el cuerpo. Y parece que perdió la Y conciencia. su situación es Por el humo. realmente grave. Sí. Habían dicho Casi- ayer que casi había, imposible que ella pueda ayer habían sobrevivir. dicho que había muerto precisamente por lo serio de su condición. Pero Gracias- qué terrible gracias- eso, Gracias señores. al doctor Héctor Heredia por estar Gracias, con Héctor. Gran nosotros. amigo, Héctor. Sí, claro. El colmo esto debe escribirlo un aguilucho. Este show mediático de los Medina Montilla, el huevo de ayudar artistas, la segunda ola del COVID, todo es un plan elaborado por los Tigres del Licey para que no se hable mucho de pelota. Hay que estarle ocioso. Y me estaba enseñando Olga, nuestra productora, el parte médico que se emitió sobre Bueno, el caso ahora de la me escribe el doctor Roosevelt. O sea, Roosevelt de todo. Roosevelt es politólogo politólogo, Publicista, economista, publicista, mercadólogo. y amigo de nosotros. politólogo, Todólogo. etc. Juan, ella clínicamente está muerta. Ese mismo médico dijo que no hay un solo caso en esas condiciones. Sí. De sobrevivencia. Ciertamente lo vi en la televisión, lo dijo él, sí, un médico del oscuro estaba diciendo. Sí, ahí estaba viendo exactamente en este momento el parte médico y decía que el 100% de su cuerpo tiene quemaduras. Eso es lo que me estaba enseñando nuestra productora. Claro. Pero Estamos en el aire, ¿verdad? Sí, estamos en el aire. Hubo un ligero fuá. Un apagón hace tiempo, yo no vi un apagón. Ya regresó. Ya estamos de nuevo. sí, señor. Pues esa es la realidad. Esa es la realidad y es una pena, que una profesional de esa naturaleza, de cualquier persona, pero una profesional que ha luchado tanto por salvar Sí. vidas, eso uno dice a veces, Georgie, pero son como los accidentes caseros, tontos, como estúpidos, como que uno no entiende. Es como eso del niño que se ahoga en la cubeta de su apea piso. Hay cosas que uno no dice, no puede ser, o sea, o no debe ser, pero ocurre. Murió a los 29 años Jocelyn Cano, Kim Kardashian, la mexicana, tras una operación de glúteos. Hicieron un combo. ¿Eh? Hicieron un combo seguro. Se iba para los glúteos y aprovechan para hacer un combo. Se fue a hacer la nalga, exactamente. Sí, y ahí comenzó todo el asunto. Y es que la gente no tiene como sentido de la prudencia con ese tipo de situaciones. Mira, el Congreso Nacional cesa desde hoy hasta el día 5, porque la Cámara de Diputados dice que cesa sus labores de hoy hasta el 29. Pues el 29 es un día antes del día de Año Nuevo y después viene un fin de semana largo hasta el día 5. Entonces los senadores dijeron, desde ahora hasta el 5, hola, los diputados que vuelven el 29 para irse el otro día. Pero bueno, el Senado, el Congreso entra en receso. Ha habido algunas críticas por esta decisión del Congreso Nacional de entrar en receso ahora, porque el receso natural de los congresistas es el día 12 de enero, a partir del 12 de enero. Después se puso hasta el 26 de enero, porque se extendió un poco más el proceso de legislatura. En vez de ser 90 días, se llegó hasta casi como 112 días más o menos. Porque ellos tienen 2 periodos de vacaciones al año, que son los periodos de sesiones. Eso pasa en todos los congresos del mundo, tienen un periodo de vacaciones. Entonces, tener un periodo más ahora de 3 semanas de vacaciones, o sea, como que, ¿verdad? Como que no cuadra, pero ellos tomaron esa decisión, ellos son soberanos en tomar ese tipo de decisiones y los congresistas estarán de vuelta el 5 de enero, salvo que haya una situación de emergencia y tengan que ser convocados de emergencia. Mira, retomando el tema del COVID y el temor que la humanidad, porque no es solamente en la República Dominicana, ¿no? En gran parte del mundo tienen temor por la vacuna. Bueno, la FDA está reunida. Este fin de semana comienza hoy la reunión para tomar la decisión sobre la vacuna Moderna, que es la segunda vacuna
más ranqueada Sí. en las que están saliendo de las grandes farmacéuticas, porque ya hay una en China, pero es manejada por el gobierno, una en Rusia manejada también por el gobierno. Estas son de farmacéuticas privadas que han tenido el aval de los gobiernos, pero y que están hechas a partir de una misma tecnología. Yo te envié, Juan, yo no sé si tú puedes ponerlo. Tiene 6 minutos, pero mira, yo se lo envié a unos amigos médicos, amigos de los tres, y me dijo que estaba muy bien explicado el tema de esas dos vacunas, de la Pfizer y de la Moderna. Que son 2 vacunas norteamericanas. 2 vacunas de farmacéuticas de los Estados Unidos. Ojalá que pudiéramos escuchar ese audio. Yo no sé si para radio tendría la misma eficiencia, ¿no?, de uno poderlo entender, porque hay un gráfico y la vacuna parte de crear un mecanismo mediante el cual nuestro organismo produce una especie de anticuerpos que no es que atacan a la célula del virus, no, sino a las proteínas. Okay. Tú has visto que según los gráficos que aparecen, tienen unos puntitos, ¿no?, como unas coronitas en alrededor de la célula. Bueno, pues ellos han producido, esa vacuna está creada a partir de ese organismo que te produce defensas, ¿no?, para combatir y absorbe esas proteínas. Pero entonces él explica muy bien. Yo no soy médico, hombre, por Dios. No, pero esas son cosas que están hechas de una forma didáctica para que la gente más o menos lo pero entienda. Óyeme, si es que así, pues mira, yo creo que sería un avance que para que la gente le pierda el temor a la vacuna contra el COVID. Además de que te digo algo, es la única salida que tenemos a la vista. No, además de eso, todos los científicos del mundo, los grandes países, las grandes farmacéuticas, o sea, la gran ciencia del mundo, está enfocada en la creación de esas vacunas. O sea, más tarde o más temprano, ojalá que sea más temprano que tarde, vamos a tener un proceso, un mecanismo de inmunización frente a este virus. Eso va a ser seguro. Ahora, La de Pfizer, pero también la de Moderna, son el mismo tipo de vacuna. Y para ustedes poder empezar a sentirse más y más tranquilos, una que es la vacuna de Pfizer, pero también la de Moderna, son el mismo tipo de vacuna. Y para ustedes poder empezar a sentirse más y más tranquilos, es importante que usted sepa cómo funciona. Y para eso quise hacer este video para explicarle cómo funciona. Acuérdense, esto es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son las primeras que van a estar disponibles, al público. Fíjense, esto es un coronavirus, ¿verdad? Usted sabe que el coronavirus tiene en la superficie estas proteínas azulitas que en inglés se conocen como spike protein, pero esos son como proteínas que son esos picos, así literalmente se le llaman picos. ¿Qué sucede? Las personas que están haciendo esta vacuna en el laboratorio logran sintetizar, ¿verdad? Logran aislar esas proteínas que están alrededor del coronavirus. Míralas aquí. Ok. En el laboratorio, esos científicos logran poder determinar la secuencia genética para que esas proteínas se produzcan, ¿ok? Y eso es lo que se conoce como el mRNA. Ustedes han escuchado hablar de que estas vacunas son vacunas de mRNA, y eso es lo que les estoy explicando. Fíjense que el mRNA es como un mensaje genético. Es un mensaje genético que los científicos lograron determinar en el laboratorio, que básicamente cuando ese mensaje genético te lo inyectan, miren lo que sucede. Voy a empezarlo rapidito. Aquí está el coronavirus, aquí están las proteínas en la superficie, sabemos cuál es el mensaje genético de esas proteínas, eso se produce en el laboratorio, se pone en una vacuna y se inyecta. Ahora,
ese mRNA o ese mensaje genético entra en una célula del cuerpo o en muchas células del cuerpo. Ahora las células de su cuerpo identifican ese mensaje genético. Imagínense que es como una carta, la célula lo lee y dice, ya yo sé lo que tengo que producir. Y nuestro mismo cuerpo produce esas proteínas que están alrededor del coronavirus. No está produciendo el virus, solamente está produciendo esas proteínas que están alrededor del virus. Míralas aquí, ¿ok? Una vez la célula libera esas proteínas de ese coronavirus, estamos en una situación en donde el cuerpo reconoce esas proteínas, pero no tenemos el virus adentro. ¿Qué sucede? Una vez nuestro cuerpo dice, esas proteínas yo no las conozco, déjame producir anticuerpos para batallarlas. Y miren estas proteínas aquí que son como en forma de Y, ¿verdad? Que son los anticuerpos. Estos son los anticuerpos que empiezan a batallar o a, por decirlo de alguna manera, a comerse a esas proteínas que produjo nuestro cuerpo que son del coronavirus. ¿Qué sucede? Ya tenemos anticuerpos. Si en un futuro nosotros estamos expuestos al virus, ¿qué usted cree que va a pasar? Esos anticuerpos reconocen esas proteínas que están alrededor del virus y lo neutralizan. Y así es que funciona realmente estas vacunas de mRNA o mRNA, ¿verdad? Eso es como un mensaje, una cartita genética que nos están enviando al cuerpo para nosotros producir la proteína del virus sin que tengamos el virus adentro y se creen anticuerpos. En realidad es una maravilla y el que le gusta la ciencia tiene que estar así, con la boca abierta, realmente, de tan increíble que ha sido esto y en tan poco tiempo que se ha logrado desarrollar. Hay personas, incluyéndome a mí, que tenían la siguiente preocupación. ¿Qué sucede si ese mensaje genético se queda en el cuerpo y mis células siguen produciendo la proteína y proteína y proteína por mucho tiempo? Y yo me di a la tarea de investigar si eso podía pasar o no, porque yo no quiero tampoco que mi cuerpo siga produciendo las proteínas del coronavirus. Pues en mi investigación me doy cuenta que ese mensaje genético, ese mRNA, es bien inestable como molécula y solamente va a durar unos 10 minutos, unos 15 minutos y se va a desintegrar, no se va a quedar en tu cuerpo. Entonces, una vez la célula absorbe ese mRNA o ese mensajero genético, realmente ahí se queda. No es algo que se perpetúa en tu cuerpo, lo cual a mí me dio bastante confianza en términos de ponerme la vacuna y en términos de no estar preocupado por los efectos secundarios que pueda tener a largo plazo. Así que quería que lo entendieran un poquito más. No me queda duda que esto es algo nuevo para personas que no han estudiado ciencia. Entiendo que a veces no es tan simple. Se lo quería explicar de la manera más sencilla que pudiese explicárselo, porque al fin y al cabo yo siento que mi trabajo es educarlos a ustedes para que se sientan más cómodos con esta tecnología, con esta vacuna en específico que puede ayudar a muchísimas personas y sacarnos de esta pandemia. Tanto es así que ya el miércoles yo me voy a estar poniendo la vacuna, usted lo va a ver por televisión, yo voy a hacer videos para describirles exactamente a todos ustedes cuáles son los efectos secundarios que tengo, qué se siente, cuál es el proceso, para tener esa conversación de manera honesta y abierta para ayudarlos. Bueno, la verdad es que... Didáctico. Muy didáctico. Yo se lo envié a unos amigos y me dijeron que estaba muy bien explicado. A lo mejor el doctor Guerrero Heredia podría hablarnos. Sí, podemos llamar a Héctor. Porque Héctor es un científico. Héctor sabe de todo. Pero ahora tenemos que ir a la pausa. Vamos pues.